Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, muy atentos en los estudios devocionales que vamos a comenzar el día de hoy. Pero antes me gustaría agregar algo más al estudio de ayer, donde hablamos de que nuestro destino final es estar cara a cara con Dios. Y algo que no debemos olvidar es que adorar a Dios es buscar la excelencia en todo lo que hacemos en la vida, porque nuestro trabajo y nuestro servicio también son adoración al Señor, como dice Colosenses 3:17, Colosenses 3:23, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Eso es adorarle. Pero también la adoración trae consecuencias, como ayer lo vimos, personales, pero también familiares. Deuteronomio 16:11 dice, y te alegrarás delante del Señor tu Dios, tú, tu hijo y tu hija. La realidad de la presencia de Dios debe ser disfrutada en la familia en todo momento. La comunión íntima con el Señor trae como resultado bendición a todos los que nos rodean. Y cómo no, los primeros en recibir esa bendición deben ser nuestra propia familia y juntos, en la mayor cantidad de momentos posibles, celebramos la presencia de Dios para bendición de nuestra casa, no como un ritual, sino como el deseo ardiente de vivir bajo el control del Espíritu de Dios en todas las situaciones. Leyendo Deuteronomio 32:46, Deuteronomio 14:26 o Deuteronomio 11:19, entre otros, encontramos las bases para la adoración y celebración como familia, siempre en la presencia de Dios como el Señor de la casa. Cuando adoramos a nuestro hogar se llena de la fragancia de ese sacrificio, como vemos en el Evangelio de Juan 12:3, cuando María ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. La Biblia dice que la casa se llenó del olor del perfume. Pero también hay consecuencias eclesiales. Supongo que no necesitaremos recordar la base de la relación con Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Lo recuerdas? Si queremos resumir las consecuencias eclesiales del deseo de vivir en la presencia de Dios, tenemos obligatoriamente que referirnos a ese mandamiento, porque de las palabras del Señor surgen las columnas sobre las que se asienta un correcto desarrollo de su iglesia. Es obvio, y no necesitamos argumentar acerca de eso, que la base misma de la iglesia es el Señor, pero sobre esa base podemos edificar de muchas maneras diferentes, y algunas de ellas no son precisamente de acuerdo a su voluntad. La primera iglesia lo entendió perfectamente. Todavía estaban frescas en su memoria las palabras del Maestro. En Hechos 2:41 y 42 dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, el partimiento del pan y la oración. En este resumen de la vida de los primeros cristianos, encontramos perfectamente diseñadas las 4 columnas sobre las que se asienta el crecimiento de la iglesia en todos los sentidos, teniendo como base el Señor mismo. Número 1, evangelismo. Número 2, enseñanza. Número 3, comunión. Número 4, adoración y oración. Ese es el orden en el que aparecen, aunque en muchas ocasiones la palabra de Dios suele dejar la clave justo al final de la lista. Pero aún así, es muy importante que las 4 columnas se establezcan con la misma fortaleza. El libro de los Hechos lo especifica en varias ocasiones más, y como hemos visto a lo largo de los estudios, los 4 coinciden perfectamente con el deseo del Señor en el primer mandamiento. ¿Lo recuerdas? Amar al Señor con todo el corazón y el alma, eso representa la adoración. Con toda la mente representa la enseñanza. Con todo el cuerpo representa la comunión. Y con todas las fuerzas, el evangelismo. Todos los que estén sirviendo al Señor en alguna iglesia deben pedir en oración
sabiduría para que los dones que Dios ha dado sean animados a fortalecer a cada una de esas columnas. Y solo de esa manera la iglesia representará el papel que el Señor tiene reservada para ella. Solo de esa manera cada iglesia será un ejemplo en comunión unos con otros y ayuda social a todos, en evangelización hacia el perdido, en enseñanza y crecimiento en la palabra de Dios y, cómo no, en la actitud de adoración y oración, completa dependencia en todo del Espíritu de Dios para vivir cada día más cerca de Él. Y también, aparte de consecuencias personales, familiares, eclesiales, también hay consecuencias sociales. Si adoramos a Dios con todo nuestro ser, los no creyentes van a notarlo. No se trata de ser perfectos, porque mientras vivamos en este mundo es imposible, sino de reflejar el carácter del Señor Jesús en nuestra vida. Los que nos rodean van a verlo independientemente de sus actitudes o creencias. La Biblia nos lo recuerda una y otra vez, aunque sería bueno para nosotros volver a leer con atención Efesios 4:17 y los capítulos 5 y 6 del mismo libro, Filipenses capítulo 4 y Colosenses capítulo 3 y Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y 5. Es prácticamente imposible reflejarlo todo aquí en este mundo, pero una lectura sincera y delante del Señor de cada uno de estos capítulos nos pueden dar una luz absoluta acerca de nuestra necesidad de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en todos los momentos en los que estamos con los que no creen en Él. Isaías 58 debería ser de lectura obligada en las iglesias, al menos una vez al mes, porque Dios explica lo que debe ser la verdadera adoración y cómo debemos vivir en su presencia para que Él nos responda. Cuando nos reunimos como pueblo suyo, este es el ayuno o adoración o día de reposo que yo escogí: desatar las ligaduras de impiedad, dejar libres a los oprimidos, que partas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa a los pobres sin hogar. Cuando veas al desnudo lo cubras, entonces invocarás y el Señor responderá. Isaías 59, 6 al 12. Y se complementa con Mateo 25, 31 al 46. Tal es la generación de los que buscan el rostro de Dios, que hay una lección histórica que no debemos olvidar jamás. Su aplicación es inmediata para nosotros. La Biblia nos dice que el rostro de Moisés resplandecía después de haber estado con Dios en Éxodo 34, 28 al 35. La presencia de Dios se reflejaba en su físico, en su carácter, en toda su vida. Cuando Moisés volvía de estar a solas con el Señor, jamás era el mismo, ni siquiera externamente. Buscar el rostro de Dios significa disfrutar absolutamente de sus deseos mientras le vemos cara a cara con todas las consecuencias. Lo diré de nuevo: buscar el rostro de Dios significa disfrutar absolutamente de sus deseos mientras le vemos cara a cara con todas las consecuencias. Pero, ¿ocurre lo mismo con nosotros? Quizá no en el aspecto físico, que era algo muy puntual para Moisés, pero reconoce la gente que pasamos momentos a solas con nuestro Creador. Conocemos el rostro de Dios más que el de nuestro negocio, nuestro celular, nuestras diversiones, nuestros amigos, nuestro trabajo. Podría decirse de nosotros que somos una generación que busca el rostro de Dios. Ven los que nos rodean el entusiasmo de nuestra relación con Dios reflejado en nuestro rostro. ¿Tienen consecuencias en nuestra vida los momentos con nuestro Creador? Esta no es una esperanza realizable únicamente a la luz de la eternidad. Nuestro deseo es que se haga realidad en la vida de cada uno de nosotros, desde hoy mismo. Y puede que no físicamente. Nuestra propia naturaleza nos frena la realización de un glorioso encuentro con el Maestro cara a cara. Pero eso no significa que no podamos encontrarnos con Él
sin limitación del tiempo y el espacio. Eso no significa que no corramos hacia Él con la necesidad de buscar su presencia. Eso no nos impide pasar tiempo a solas con Él, con Dios, cada uno de nosotros, cara a cara. Pero escucha bien, aquí viene lo importante del estudio de hoy, que vamos a comenzar a partir de hoy. Para poder adorar en espíritu y en verdad, necesitamos lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Escucha bien esto. Así como una radio necesita una frecuencia y necesitamos sintonizarla para poder escucharla, pues así es con Dios. El título de hoy es Sintonízate, escucha a Dios. Si tú y yo no estamos sintonizados, no vamos a poder escuchar a Dios. No podemos reconocer la voz de Dios constante y confiablemente si no conocemos su palabra como nuestro Padre amoroso. Dios desea una relación con sus hijos. Él se reveló a sí mismo en su palabra, no para que pudiéramos tener una amistad personal con un libro, sino con un Padre vivo, omnisciente, lleno de amor. El reino espiritual está lleno de sonidos. Muchos de ellos son impresiones sutiles, son distractoras y engañosas. Por eso es imperativo que los creyentes conozcan la palabra de Dios para discernir esos sonidos. Al leer la Biblia, sabemos que Dios les habló, a las personas de forma audible, así como también a través de profetas, de sueños, de visiones y de circunstancias. Aunque siempre podemos confiar en lo que Dios nos dice a través de su palabra, puede ser complicado reconocer cuando Dios está hablando en otras formas. ¿Qué quiere decir esto? Que la pregunta que nos hacemos todos, ¿cómo puedo escuchar a Dios? Preguntan tanto el creyente como el escéptico, el que no cree. Y es una pregunta, muchas veces repetida. Nuestra vida muchas veces está llena de estática, de ruidos, que hace difícil que podamos escuchar los mensajes más importantes que Dios está tratando de hacernos llegar. El mejor consejo que le podemos dar a alguien es: escuche a Jesús y haga lo que Él dice. Pero como creyentes no siempre entendemos cómo escuchar a Dios o cuándo nos está hablando. Ahora aquí viene lo importante, escúchalo muy bien esto. La naturaleza de Dios es hablar. Escúchalo. La naturaleza de Dios es hablar. Pero ¿cómo puedo escuchar a Dios? ¿Cómo puedo escuchar a Dios? Juan 8:47 dice, el que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por ejemplo, vayamos con la historia de Moisés y veámosla de esta manera. La zarza ardía, pero nunca se convirtió en ceniza. Solamente seguía ardiendo y ardiendo y ardiendo sin consumirse. Y el pastor Moisés estaba tan intrigado por el extraño espectáculo que dejó al rebaño que cuidaba para acercarse a la zarza que ardía. Nunca antes había sucedido algo como esto en el extremo lejano del desierto, cerca del monte de Horeb. Por lo menos nada que el pastor haya visto antes. Nada ardía alrededor del arbusto, solamente ese arbusto. Cuando el pastor miró atentamente al extraño espectáculo, las llamas continuaban trepando las ramas, danzando alrededor de las hojas del arbusto y emitiendo calor y humo, al igual que lo haría cualquier fuego normal. Pero el pastor sabía que este no era un fuego normal. El día estaba por volverse más extraño aún, aunque el pastor todavía no lo sabía. El Señor vio que el hombre se había acercado a ver, así que una voz lo llamó desde el arbusto: Moisés, Moisés. Y uno pensaría que si un hombre oye una voz saliendo de un lugar como una zarza ardiendo, como un arbusto en llamas, pues él daría la vuelta y saldría corriendo por las montañas,
O quizá agarraría su vara y le daría un buen golpe al arbusto, pensando que se está volviendo loco y está escuchando cosas. Estos días fueron mucho antes de los micrófonos y las bocinas autoparlantes. Si se escuchaba una voz, solamente provenía de personas. ¿Cómo puede estar una persona dentro del fuego que quemaba el arbusto? Sin embargo, el pastor no corrió. El pastor respondió a la voz diciendo sencillamente, heme aquí, en Éxodo 3:4. Y él debe haber percibido algo conocido en el sonido de la voz, algo que al mismo tiempo era increíblemente fuerte e increíblemente tranquilizador. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En Éxodo 3, versículos 5 y 6. Ahora, y la conversación extraña y maravillosa continuó a partir de ahí. Escuchar la voz de Dios. ¿Qué es para ti? ¿Qué significa eso? Siempre que escucho esta frase, pastor, ¿puedo preguntarle algo? Ya tengo una buena corazonada de lo que viene. Y se debe a que durante más de 30 años de ministerio, bueno, de servir al Señor, 25 en realidad de ministerio, he escuchado esa misma gran pregunta vez tras vez. Y la pregunta es, ¿cómo puedo escuchar a Dios? Y a veces la pregunta se formula de manera ligeramente diferente. ¿Cómo puedo aprender a escuchar la voz de Dios más claramente? ¿O cómo puedo discernir la voz de Dios? ¿O cómo puedo estar seguro de que la voz de Dios me habla? Pero la intención tras la pregunta es la misma. La gente no anda buscando zarzas ardiendo precisamente. Sin embargo, al igual que Moisés, ellos quieren estar disponibles cuando Dios les hable. Quieren conectarse con Dios más profundamente y comprender cómo escuchar la voz de Dios. Se necesita de una respuesta más completa, más amplia, porque la explicación de cómo escuchar la voz de Dios no es algo que pueda darse en una fórmula rápida. En vez de eso, surge intrínsecamente como parte de una relación genuina y abierta con Dios. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, pues entonces tienes que conocer a Dios como persona, y eso requiere tiempo e intención, muy similar a lo que se requiere para conocer a cualquier amigo. Mucha de nuestra incredulidad religiosa se debe a que tenemos una equivocada concepción de las escrituras de verdad. Un Dios silencioso comienza a hablar repentinamente en un libro y cuando éste queda terminado, vuelve a guardar silencio por el resto de los siglos. Y ahora leemos el libro como si fuera solo el registro de lo que Dios dijo en los tiempos que hablaba. Con nociones como esta en nuestra cabeza, pues ¿cómo podemos creer? El hecho es que Dios no está mudo ni silencioso, que nunca lo ha estado. Está en la naturaleza de Dios hablar. La segunda persona del Dios Trino es llamada la palabra. La Biblia es el resultado del continuo hablar de Dios. Es la declaración infalible de su mente dicha para nosotros en palabras comprensibles y familiares. Como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, y el Verbo se hizo carne, la palabra, y habitó entre nosotros. Un nuevo mundo surgirá de la actual niebla religiosa cuando nos acerquemos a la Biblia, a la palabra, con la idea de que no solo es un libro que una vez ha hablado, sino que habla todavía. Por eso descansa en la seguridad de que Dios siempre ha sido un Dios que habla y que Él continúa hablándonos hoy en día. Tan solo escucha muy bien esto. En el Nuevo Testamento, Jesús dice 15 veces, el que tiene oídos para oír, que oiga. En Juan 8:47, Jesús dice, el que es de Dios, escucha las palabras de Dios.
Y en Juan 10:27 Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Lee estos versículos nuevamente si necesitas hacerlo y observa las palabras claves de la conversación mencionadas en cada versículo. Oír, palabra de Dios y voz. Ciertos líderes cristianos hoy en día insisten en que Dios ha dejado de hablar o que Dios habla solamente a través de las páginas de la Escritura y que si tú no puedes citar el libro, el capítulo y el versículo, pues entonces Dios no ha hablado. Y esa manera de pensar se apoya principalmente en Apocalipsis 22:18 al 19, donde Dios le advierte al pueblo a no añadir nada a la Escritura. Pero no podemos leerla fuera de contexto. Claro que yo estoy uh, de acuerdo fuertemente a la enseñanza de Apocalipsis 22:18 y 19. De la misma manera también en toda la escritura de la enseñanza de la Biblia. Dios nos advierte a no añadir nada a la escritura y yo estoy de acuerdo. No podemos añadir nada a la escritura. No debemos hacerlo. Sin embargo, la escritura indica que Dios todavía habla, de manera que tenemos que reconciliar estas dos verdades. Y quizá la terminología misma, Dios habla, es lo que crea tensión en primer lugar. Así que necesitamos definir de qué estamos hablando. De la obra de Dios o la que conocemos como inspiración, donde Dios guió al hombre a escribir las escrituras con el mismo resultado como si Dios las hubiera escrito. Y luego está la insistencia con la que el Espíritu Santo nos redarguye, nos guía, nos afirma y nos da sabiduría. Ambas obras de Dios están clasificadas bajo toda la sombrilla de Dios habla, pero estas obras no son iguales. Hay dos verdades que reconciliar. Número uno, ¿la escritura está completa? Claro que sí. Y número dos, el Espíritu Santo aún guía e indica y redarguye y dirige. También claro que sí. Y este segundo concepto es a lo que me refiero en este estudio. Cuando digo Dios habla, Dios nos habla en nuestro espíritu. Su espíritu le testifica al nuestro. Dios no nos da libros adicionales para la Biblia. Él no nos habla audiblemente. No escuchamos su voz de la misma manera que escucharíamos la de alguien en el teléfono. Sin embargo, Él aún habla. ¿Pero a dónde habla? Número uno, Dios habla a nuestro corazón. Escuchen esto. Hace más de 20 años, cuando estaba en la primera iglesia en Estados Unidos, en Lompoc, California, mi pastor se metió en problemas con los líderes de su denominación porque él creía y predicaba que Dios aún habla y hablaba. Y los líderes formaron un comité para interrogar al pastor y durante varias horas, nosotros nos tocó estar ahí, le estuvieron hablando y preguntando acerca del tema, de que si Dios hablaba todavía. Y finalmente el pastor, después de dejarlos hablar, se dirigió al presidente del comité, un pastor, y le dijo, bueno, usted me ha estado haciendo preguntas durante 3 horas. Ahora déjeme hacerle una pregunta. Y el pastor, el presidente del comité, dijo, está bien. Y le pregunta mi pastor en aquel tiempo, ¿fue usted llamado a predicar? Y el presidente del concilio, pues claro que dijo, claro que sí. Y entonces mi pastor le dijo, ¿y quién lo llamó a predicar? Y el hombre garraspeó un rato y dijo, bueno, pues Dios lo hizo. Y mi pastor le dijo, bueno, ¿le importaría decirme en qué versículo de la Biblia está su nombre suyo y dice que usted fue llamado a predicar? Y el presidente bajó la cabeza y se quedó callado. El pastor le hizo un comentario último y le dijo, Dios nunca dice nada a nuestro corazón
que sea contrario a lo que ya ha revelado en la Biblia. Sin embargo, en la misma manera en que Él lo llamó a usted a predicar, Él continúa hablando al corazón de las personas en todas partes. Esa es la manera en que Dios habla hoy. Ahora, déjenme decir sencillamente que en ningún momento es mi intención crear separación dentro de la comunidad cristiana con esto. De hecho, yo diría que la mayoría de nosotros está ya en el mismo sentir. A veces usamos terminología diferente, así como lo hizo el pastor o mi pastor en aquel tiempo, con su comité. El espíritu de unidad en el cuerpo de Cristo es por lo que quiero abogar. O sea, entender que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento claramente describen a Dios como un Dios que habla. La tarea verdadera y maravillosa es que aprendamos a escuchar su voz. Eso es a lo que eh, queremos llamar su atención, porque esa es una carga que tenemos mi esposa y yo por todos los cristianos de todas partes. Necesitamos saber que Dios aún les habla a sus hijos hoy en día y necesitamos aprender a escucharlo y responder a su voz. Por eso, el deseo es que todo creyente tenga una relación íntima, continua y apasionada con Jesucristo, para que todos amemos, sirvamos y sigamos su voz. Y la buena noticia es que no necesitamos andar por la vida a ciegas, no necesitamos confiar en nuestro propio entendimiento. La verdad de que Dios habla aún nos da esperanza, afirmación y confianza. Todos podemos aprender a escuchar la voz de Dios. Escúchalo bien. ¿Mm? Todos, todos. Ahora, Jesús nos llama a una relación cercana, similar con Él, en la que nosotros podamos reconocer su voz en un instante. Y eso no requiere 35 años. ¿Puedes imaginarte lo maravilloso que es esto? El Dios del universo nos invita a disfrutar una relación familiar con Él, una relación donde oramos a Él y nos escucha, y en la que Él habla y nosotros lo escuchamos, un diálogo verdadero. Hay una verdad fundamental que necesitamos comprender por adelantado, la verdad gloriosa que Dios quiere hablar con nosotros. Y tú necesitas aferrarte a esa maravillosa verdad. Si no lo haces, entonces podrías sumergirte en la Biblia con dudas. Si existe algo en esa experiencia de que Dios habla, quizá Dios no quiere hablar contigo, vas a pensar, y tal vez Él está guardando su consejo y nunca te lo dice. Pero no, Dios sí quiere hablar contigo y conmigo. Dios incluso quiere que nosotros dependamos de escucharlo a Él de la misma forma en que dependemos de llenar nuestros pulmones de aire para respirar. En Mateo 4:4, Jesús, cuando fue tentado por el diablo, él citó Deuteronomio 8:3. El hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. ¿Entendiste eso? Debemos vivir de las palabras que salen de la boca de Dios. Y estas nos nutren y alimentan incluso mejor que la comida física. Esa verdad puede ser asombrosa si tú nunca has pensado en eso antes. Pues esa es la forma en que Dios quiere que vivamos principalmente, no por nuestra conciencia o las prédicas del pastor o por nuestra asistencia a la iglesia cada domingo. Dios quiere que vivamos por su voz. Y ese es el segundo punto, vivir por la voz de Dios. A veces a nosotros los cristianos se nos dificulta vivir de esa manera, porque no estamos familiarizados con la idea de vivir por la voz de Dios. Suena extraño y quizá un poco aterrador, porque a la gente que anda diciendo que escucha a Dios, la ponen en camisa de fuerza y la juzgan de loca. Sin embargo, quiero que te hagas esta pregunta.
¿Cuál es la diferencia principal entre una persona que cree en Jesucristo y una que no cree? ¿Cuál es la diferencia principal entre una persona que cree en Jesucristo y una que no cree? O hagámoslo personal. Si tú eres cristiano, ¿cuál es la diferencia principal entre tú y un no creyente? Pues la diferencia es que tú tienes una relación personal con Dios. En una relación personal, lo que experimentas con Dios no es simplemente religión. Tú no te clasificas en una denominación determinada, ni concuerdas mentalmente con un montón de datos y reglas acerca de Dios. En lugar de eso, experimentas una conexión profunda, intensa con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Su relación es personal, porque es algo que solo tú puedes experimentar. Tu abuelo no puede sentir esa fe por ti. Tu pastor no puede hacer esa conexión por ti. Una relación personal con Dios es lo que el apóstol Pablo describe en Efesios 5, 22 y 23. Jesucristo es un ser vivo, pensante y activo. Y Pablo describe, por medio de esta escritura, que hay una analogía de que el amor de Jesús por la iglesia es igual al amor de un esposo por su esposa. Entonces, una relación personal tiene que incluir comunicación, es obligatorio. De lo contrario, ¿cómo podría alguien tener una relación personal con Dios? Si no sucede un diálogo verdadero, sería un intento de comunicación unilateral, un monólogo, nosotros viendo al cielo, hablándole a Dios, pero sin escuchar nada a cambio. Dios habla. Eso es un hecho bíblico. El patrón de que Dios se comunica con la humanidad está comprobado a lo largo de la Escritura. Dios le habló a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Le habló a Noé y a Abraham, a Isaac y a Jacob. Él le habló a Moisés, a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y a todos los profetas. Él le habló a hombres y mujeres, a Débora, a Ruth. En el Nuevo Testamento, Él le habló a María, a Pedro, Pablo, Judas, Santiago y a Juan en la isla de Patmos también. Desde ese entonces Dios no le ha dado laringitis, no le duele la garganta ni se ha vuelto ronco. Él no ha decidido cambiar su naturaleza y volverse mudo. Dios aún habla y eso nos puede dar mayor confianza en la vida, como dice Hebreos 13:8, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Una de las grandes diferencias en la forma en que un cristiano toma una decisión y la manera en que un no creyente lo hace, es que un cristiano puede escuchar la voz de Dios y discernir la voluntad de Él para su vida. Tú puedes percibir la dirección en que Dios quiere que vayas. ¿No preferirías tomar una decisión sobre el futuro de tu vida con la ayuda del conocimiento de Dios en lugar de solo tu propio conocimiento? Necesitamos escuchar la voz de Dios en tantas áreas de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras amistades, en la salud, en las áreas de servicio, en el futuro. Y la única manera en que podemos andar en lo seguro es escuchando a Dios. Él está envuelto en nuestra identidad misma como creyentes. Ahora, quiero dejarte con esto, que lo pienses muy bien para el día de mañana. Les dije que esos estudios van a estar emocionantes. Yo me emociono, no solo cuando los estoy estudiando y escribiendo, sino cuando los estoy exponiendo con ustedes. Y quiero dejarte con esto. Como pastor, yo definitivamente necesito escuchar a Dios. No hay manera en que pueda cumplir con mi responsabilidad de liderar, de alimentar a una iglesia, a menos que Dios me esté guiando a mí. Mi intelecto no lo va a lograr. Mis estudios de seminario tampoco. Mi talento o personalidad menos. Y definitivamente, pues no soy bien parecido como para depender de eso. La única manera en que puedo liderar a una iglesia es teniendo un caminar con Dios diario, personal, íntimo. Yo necesito escuchar a Dios y oír a Dios para que me guíe y yo seguirle.
Así que necesitamos entender a profundidad uno de los pasajes bíblicos fundamentales que describen este tipo de relación cercana con Dios. ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál pasaje es? Dios quiere que vivamos por escuchar su voz. Escuchar la voz de Dios es cuestión de identidad, porque ¿cuál es su esencia de Dios? ¿La recuerdas? ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere que escuchemos su voz? Te quiero dejar con eso. Mañana lo veremos. ¿Y cuál es el pasaje bíblico fundamental que describe este tipo de relación cercana con Dios, donde podemos estar sintonizados con Él? No te lo pierdas mañana. Eso está más emocionante que las series de Netflix. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias por enseñarnos de que debemos estar sintonizados para escuchar tu voz. No podemos andar con la estática, con el ruido, con la interferencia en nuestra mente, en nuestro espíritu, que solamente nos desvía de tu voz, que no nos permite escucharte, Señor. Hoy tomamos la decisión de que queremos escucharte, haciendo sintonía con tu espíritu y con tu palabra, para que nos hables claramente a cada uno de nosotros. Señor, ponemos en tus manos también a todos nuestros hermanos de Florida, Señor, por ese huracán que se va acercando. Sabemos que tú le hablaste al viento y lo calmaste, le hablaste a la tempestad y la calmaste. Tú puedes hacerlo, Señor. Nosotros solo oramos para que se haga tu perfecta voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Solamente clamamos, sabiendo que eres un Dios soberano y que vas a cumplir tu voluntad y que vas a guardar de todo mal y que vas a mantener la mente en paz, porque dice tu palabra en Isaías 26:3, que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, Señor. Hoy que nuestros hermanos en Florida estén tranquilos confiando en ti, Señor, y que todos nos unamos por todas las necesidades del mundo, por todos los que están padeciendo aflicción, que hoy, Señor, podamos sintonizarnos todos para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén y amén.